a empezar el día de hoy. Voy a empezar compartiéndoles, ¿verdad? Como ustedes saben, un video de reflexión, porque siempre me gusta que reflexionen y que se pongan a pensar realmente, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante para nosotros? No la carrera de la vida, sino que el estar bien. Voy a compartir con ustedes un video que me gustó mucho. Gracias, Lick. Los videos son muy bonitos, de verdad. Un día la quería felicitar porque están muy bonitos. Gracias. Dice, con una escoba este niño hace algo por su mamá, realmente hermoso. Muchos dicen, prepárense para llorar, ¿verdad? Pero lo que debemos de preparar nuestra mente y nuestro corazón.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง แม่ มาแววมาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Acelera volumen. Un video motivacional. Bueno, son videos que de repente, ¿verdad? De poquito en poquito nosotros podemos ayudar a nuestros semejantes y a los que están alrededor de nosotros. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Nos corresponde lo que es la parte legal dentro de lo que es, no sé si están mirando mi pantalla.
Sí, Sí, licenciada. Ok, yo desaparecí de plano, que no me miro. Vamos a ver. Voy a volver a compartir. Yo creo que no. A ver si no aparecen. No aparecemos. Algo de plano que toqué para que desaparecieran nuestras fotos. Bueno, vamos a hablar con respecto a dentro de lo que es la parte legal, dentro de lo que es la supervisión educativa. Recuérdense que el marco legal de la legislación educativa en Guatemala, pues está basado dentro de lo que es el tratado, los tratados internacionales, la Constitución Política de la República, la ley del organismo ejecutivo, el reglamento orgánico interno del Mineduc, el reglamento interno de trabajo del Mineduc y la ley de servicio civil. Esos son algunos de los aspectos legales que en la cual está enmarcado lo que es nuestra situación educativa de Guatemala. Está también el reglamento de la ley de servicio civil que le había mencionado, la ley de educación nacional, la ley de dignificación y catalogación del magisterio, la creación de los Dideduco y las normas de organización interna de los Dideduco. Entonces, cuando estamos hablando dentro de los tratados internacionales en materia educativa, pues son derechos internacionales que de una u otra manera, pues son instrumentos jurídicos que nos llevan a una denominación dentro de lo que es el sistema educativo nacional y que estos de una u otra manera vienen a coadyuvar a las situaciones de la educación en nuestro país. Estos tratados internacionales pues se deben de realizar por escrito. Vamos a hablar muy generalmente en cada uno de estos. Nos vamos a relacionar ya directamente dentro de lo que es la supervisión educativa. Aunque algunas veces pueden ser verbales, pero estos no se regirán por la Convención de Viena de 1969. Un tratado en particular puede denominarse acuerdo, convención, convenio, carta, estatuto, compromiso, concordato y protocolo. Pueden recibir estos nombres, pero sigue siendo un tratado que dentro de la cual va a beneficiar la educación de nuestro país. Algunos principales tratados internacionales en materia educativa que son ratificados en Guatemala está la Convención sobre los Derechos del Niño. Los principios que promueven son la educación debe de impartirse en igualdad en oportunidades para todos. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos, que está en ley. La enseñanza superior debe ser accesible para todos. La única universidad estatal es la San Carlos. De ahí todas las que rigen son privadas. Se busca, se debe buscar los sistemas que permitan la asistencia de todos los niños y niñas a la escuela y debe de lucharse por evitar la deserción. Eso es lo que quizás a veces no evita lo que es el Ministerio de Educación por diferentes factores que podemos platicar más adelante. La disciplina escolar debe de administrarse tomando como base la dignidad humana del niño y la niña. Muchos centros educativos no tienen lo mínimo ni lo básico para poder desarrollarse. El convenio de financiación entre las comunidades europeas y el gobierno de Guatemala. Hay apoyos para el sector educativo de Guatemala. Hay convenios donde se unifica la educación básica de Guatemala, donde se le debe dar auge a la educación básica. Es un acuerdo específico de la República de Guatemala y el Reino de Bélgica relativo al proyecto de fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural. Por ello es que se crearon muchas carreras afines aún en la universidad con relación a este convenio. También el acuerdo complementario, convenio básico de cooperación científica y técnica entre los gobiernos de Guatemala y los gobiernos de la Federativa de Brasil, porque también se reciben lo que son
ayudas y, o sea, en esta instancia, proyectos de elaboración de materiales didácticos para alfabetizadores y participantes, o sea, el programa de alfabetización. Y así sucesivamente, pues vamos a ver algunos dentro del mismo. Ahora bien, cuando hablamos dentro de lo que es la supervisión educativa, como tal, tiene su base legal en diferentes acciones. Yo no sé si lo revisé por acá, no. Ok, pero quiero platicarles algo con respecto a lo que es en sí la base legal de la supervisión educativa. No tengo ninguna diapositiva. Pero la base legal dentro de lo que es la supervisión educativa se enmarca principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 71, 72, 73 y 74. Estos artículos dentro del mismo, pues, hablan en sí de lo marco de la legalidad de la creación de las supervisiones educativas. También el decreto legislativo 12-91, que está dentro de lo que es la Ley de Educación Nacional. Y ante todo, el acuerdo gubernativo 123A, de fecha 11 de mayo de 1965. Ahí, ¿qué es lo que habla? Habla del reglamento de la supervisión técnica escolar. A esto, lógicamente, se refiere dentro de lo que es, si no tengo puesto el video. Ok, a esto se refiere directamente dentro de lo que es las supervisiones educativas. Estas supervisiones educativas, pues de una u otra manera, el acuerdo 123A de fecha 11 de mayo de 1965 es donde entra a finales de 1989 debido a que los supervisores educativos pues apoyaron a los docentes en una huelga que duró aproximadamente 4 meses. Entonces, en ese entonces, el ministro de Educación, pues en ese entonces él dispone destituir a todos los supervisores educativos que estaban en esa época. Y después de eso, pues crea la figura denominada coordinadores educativos. A raíz de eso, pues entonces como resultado de tal acción, el sistema educativo, pues se decía que no estaba marchando bien, que no había control dentro de las acciones, que no se seguían los lineamientos necesarios dentro de lo que era la supervisión educativa. Entonces, por lo tanto, en 1992 se creó una nueva figura del supervisor educativo, lo cual pues vino a recuperar gran espacio que había perdido dentro del mismo, ¿verdad? Y empezó a dar acompañamiento y asesoramiento a los centros educativos. Tal es el caso que en 1996, mediante el Acuerdo Gubernativo 165-96, se crean las direcciones departamentales. Estas direcciones departamentales en este acuerdo gubernativo, pues en su artículo 7 establece que la supervisión educativa de la jurisdicción que corresponda queda incorporada directamente a las direcciones departamentales de educación, siendo con ello que el director departamental sería el jefe inmediato superior de estos entes supervisores, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? En 99, perdón, el ministro de Educación crea a la par a los supervisores en la figura de coordinadores técnicos administrativos, ¿ya? Los crea pues sin una base legal.
solamente los manda con un manual de funciones, ¿ya? Entonces, pero ese manual de funciones, la mayoría de estas fueron tomadas en su mayoría en el acuerdo gubernativo, el 123A de la Ley de Servicio Civil. Con esto, pues lógicamente, ¿qué se pretendía? Realmente, ¿qué se pretendía con eso? Llevar una mejor atención hacia los centros educativos. Que la cantidad de centros educativos que tuviera el supervisor fuera mínima. Pero déjeme decirle o preguntarles, actualmente, según el papel que ustedes hayan desarrollado, según las funciones que ustedes hayan hecho o según la experiencia que ustedes tienen con relación a los coordinadores técnicos administrativos o coordinadores distritales que actualmente creo que se llaman, pero creo que ya tienen otro nombre que salió la semana pasada, pero realmente no me acuerdo cuál fue el otro nombre. ¿Cuántos centros educativos consideran ustedes que tienen ellos asignados? Si alguien quisiera contestarme. ¿Nadie sabe? Oh, Un aproximado de 40, 60, entre la media de 40 y 60 establecimientos por ahí. Cristo bendito. ¿Por cada supervisor? Me imagino. Sí, por cada Sí, Licenciada, usted dime. ha mencionado que aquí en Huehuetenango hay 2 para el nivel medio y centros educativos del nivel medio solo en el municipio. Calculo yo que fácil hay unos 40, entonces tal vez unos 20 establecimientos por supervisor educativo, puede Sí, ser. aproximadamente en el municipio, o sea, en el municipio de Huehuetenango, cabecera, hay 2 coordinadores distritales para media, que es la licenciada Clara Morales y la licenciada Lilian Molina. Hay, vamos a ver, 2, si no estoy mal, no, 3 para el nivel primario, que es el licenciado Hugo Salvador, licenciado, ¿cómo se llama? Roberto creo que se llama, y la licenciada Rosaura o Aura. Ellos son los 3 del nivel primario. Dentro de ello, pues en el nivel primario sí hay gran cantidad de establecimientos públicos y privados. En el nivel medio, pues sí, más o menos oscilan todos los centros educativos entre 45. Estos 2 están divididos en las 2 coordinadoras, tanto en centros educativos del Estado como privados. Tienen divisiones aproximadamente como 30, bueno, que yo sepa, como 28 tienen cada una aproximadamente esos centros educativos en los cuales pues ellos deben de monitorear y de velar por el funcionamiento de ellos. Pero vamos a que por la atención al cliente pues fue cambiado el nombre y que su trabajo pues fuera minoritario, reducido el número de establecimientos. Y está bien, porque anteriormente solamente había uno en el municipio de Huehuetenango. Pregúntele a sus abuelitos o papás. Bueno, yo no soy tan grande y yo más o menos me recuerdo que era don Juan Ciani. Él era el único supervisor que había, ¿ya? Entonces, en Huehuetenango, mientras que actualmente pues hay varios coordinadores técnicos administrativos. Pero para entonces, en el año 2003, existieron pues 3 figuras, por lo que de una u otra manera pues se fue ocasionando alguna fricción entre ellos mismos, porque algunos poseían el nombramiento de supervisores educativos, otros poseían el nombramiento de supervisores administradores y otros de supervisores capacitadores, ¿ya? Entonces, porque eran nombramientos a través del SINAI. Entonces, esto pues vino a desglosar un poquito tanto el trabajo de los supervisores. Todo esto pues en el año 2006 se nivelan las categorías de estos supervisores
y que fueron mejorando pues el trabajo entre ellos, se fue dividiendo el trabajo entre ellos hasta que el supervisor fue prácticamente creado como técnico administrativo. Significa que el supervisor actualmente no da capacitaciones, no brinda capacitaciones según la figura que se creó, no brinda capacitaciones, no da capacitaciones, y dentro de esto para ellos se nombró al supervisor de capacitación pedagógico, que en la cual le brinda capacitaciones a los docentes a través del SINAI. Entonces vino y dentro de esto pues ya se conocieron un poquito más dentro de lo que es la organización de la supervisión. Dentro de la organización pues sabemos que Guatemala está dividida en 22 departamentos y a su vez aproximadamente, si no estoy mal, estamos divididos en 340, vamos a ver, yo creo que no perdí sociales, 340 municipios dentro de forma general y que dentro de ellos figuran actualmente 104 supervisores con nombramiento de CTAs, ¿ya? Y los otros son llamados coordinadores técnicos pedagógicos y gestores educativos. Estas dos figuras fueron las que se agregaron a lo que es la supervisión educativa. Entonces, dentro de esto, póngale en el área urbana, pues algunos supervisores realizan lo que son las supervisiones a los centros educativos y otras cada bimestre o cada oportunidad que se requiera ir a supervisar un centro educativo para ver el funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, a raíz de eso, pues se quedó dentro de lo que es la parte importante, dentro de lo que es la base legal de la creación de las supervisiones educativas. No sé si hay alguna otra pregunta. Continuamos con esto. ¿No hay preguntas al respecto? ¿Comentarios que desean agregar? ¿No hay? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a hablar dentro de lo que es el reglamento interno del trabajo del Mineduc. En el acuerdo ministerial 2072 del 2009, pues preceptúa lo que es el objeto del mismo, establecer las relaciones laborales del personal administrativo del Mineduc, que incluye a los del DIDEDUC, que son diferentes áreas, como ya lo hemos visto, dentro del Ministerio de Educación, ¿ya? A excepto del personal docente, que ya se rige por la ley específica dentro de lo que rige al personal docente. Pero el personal administrativo de las direcciones departamentales que fueron creadas se regulan en los capítulos 3, 4 y 5 del acuerdo en observancia del Magisterio Nacional. A través de ello, pues, está la normativa interna que se promueve en la práctica de los siguientes principios: la disciplina, la confiabilidad, la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la honestidad, la integridad, la honradez y la puntualidad. Todo esto debe manejarlo y llevarlo los trabajadores del Ministerio de Educación en el área administrativa. Llámese todas las dependencias que están dentro de lo que es la dirección departamental, que también se regulan las supervisiones educativas o los coordinadores técnicos administrativos en ese entonces. Bueno, ¿alguien que me quiera leer lo que es la diapositiva y comentarla? ¿O nombro? ¿No hay? Bueno, voy a buscar aquí a alguien. Maritza Hernández. ¿Me quieres apoyar, por favor? ¿No está Maritza? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Puedes leer algo y comentarlo, no tengas parafrasearlo, no te preocupes.
Bueno, la Ley de Servicio Civil dice, a través de este decreto legislativo número 1748, se regulan las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración personal, específicamente en el artículo número 2. Establece la clasificación del servicio público, clasificación de puestos, selección de personal, nombramientos, periodos de prueba, ascensos, permutas, traslados, derechos, obligaciones, prohibiciones, jornadas, descanso, régimen disciplinario y régimen de despido. Para el Magisterio Nacional, la Ley de Servicio Civil es considerada como norma supletoria porque la relación de este gremio en el Estado se rige exclusivamente a través del decreto 1485, artículo número 85. Gracias. Dígame. Bueno, acá en la Ley de Servicio Civil, como lo hace mención acá en esta diapositiva, ¿verdad? Se rige hacia los servidores públicos. Y pues dentro del Magisterio Nacional, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta esta ley porque aquí en este gremio, ¿verdad? Como por decir el Estado, exclusivamente dice, se rige a través de ciertos artículos. Y aquí me llama mucho la atención, ¿verdad? De que se puede mencionar la clasificación de los puestos según sea el puesto que cada uno de los trabajadores públicos posean. La selección también, los nombramientos, los ascensos, las permutas, por ejemplo, cuando son traslados de un lugar a otro, ¿verdad? Y pues los derechos y las obligaciones que cada uno como servidor público se tiene que cumplir específicamente, ¿verdad? Entonces, esto es mi pequeño comentario que le puedo dar a conocer, licenciado. Gracias, muy amable, Maritza. Realmente le digo, la Ley de Servicio Civil, el 1485 es regido para los docentes. Ese es nuestro machote, esa es lo que de una u otra manera nos defiende de tantas cosas que pudiese ser cada uno de los gobiernos para implementar algunos cambios. Ahora bien, dentro de lo que es la rama administrativa, ¿sí? Que es el decreto legislativo 1748, pues lo rige a ellos, ya la relación pública que se tiene administrativa dentro de lo que es cada uno de los servidores, cómo van a nombrar a su personal, de qué forma lo van a nombrar. Actualmente no hay periodos de prueba, ya. Actualmente no hay permutas que se realizan. Ni en el magisterio no se hacen permutas. No, perdone mi ignorancia en esta situación. Lo único que sé es que no se está dando lo que son las permutas. No sé por qué. No me he dado a la tarea de averiguar por qué no se dan las permutas si está en ley, ¿ya? Entonces, a eso se refiere dentro de lo que es el área administrativa, dentro de lo que son las direcciones departamentales y lo que rige lo que es la Ley de Servicio Civil, el reglamento de la Ley de Servicio Civil. También está constituido en el Acuerdo Gubernativo 1898, donde se preceptúan los procedimientos legales para aplicar la Ley de Servicio Civil. Por ejemplo, define el significado funcionario y de los funcionarios y servidores públicos, establece las condiciones de ingreso a puestos y a cargos públicos. Todos los puestos de las direcciones departamentales deben de sacarlas a convocatoria. Todos los puestos, principiando desde el director departamental hasta la conserjería. Todos los puestos deben de sacarlo a convocatoria. Los nombramientos y remociones de los servidores públicos, o sea, todo eso debe de ser público. La toma de posesión también, los requisitos para solicitar permutas y traslados, como le digo, esto está suspendido, pero no ignoro por qué, pero lo voy a averiguar y se lo voy a comentar.
ya regula los derechos y obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos. Una de las prohibiciones es recibir bonos monetarios o pago por algún trámite administrativo o algún regalo o bonificación por algún servicio que se pueda prestar dentro de las direcciones departamentales. Todas las acciones que se realizan en las direcciones departamentales y en las supervisiones son gratuitas para todo público. No se cobra ni un solo centavo, ¿ya? Entonces, a eso, ni los supervisores cobran por cada firma, ni por cada, ¿cómo se le llama cuando a usted pide, lleva sus documentos originales y pide que se los confronten, las confrontaciones? Ya no se paga por ello, o al menos que yo no sepa, pero yo sé que no se paga ni por un servicio, ni por ninguna firma, ni el director departamental debe de cobrar por ninguna firma. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien quiere comentar? De repente yo no sé, ¿ya? Y de repente usted sí sabe alguna situación que se dé dentro de la dirección departamental. Bueno, dentro de lo que es la Ley de Educación Nacional de Guatemala está contenida en el Decreto Legislativo 12-91, ¿ya? Dentro de esto, pues el 12-91 presenta una derivación de la sección cuarta de la educación de la Constitución Política de la República. Dentro de esta, pues aparece los siguientes aspectos: los principios, los fines y el sistema educativo, el Mineduc, o sea, las comunidades educativas, los centros educativos, el subsistema de educación escolar y extraescolar, porque hay áreas de escolar y áreas de educación extraescolar, las garantías personales de educación, los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los trabajadores, entre otros aspectos importantes. Luego aparece dentro de lo que es también la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, que es el 1485. Pues aquí este es un decreto legislativo que norma las relaciones de todos los docentes, de todo el magisterio, ya, con el Estado. Y que dentro del mismo pues está la dignificación y catalogación, o sea, los ascensos que tiene el magisterio. Antes se daba cada 5 años un ascenso a las diferentes clases, ahora pues se da cada 4 años. El personal 021 ya tiene catalogación, entonces por lo tanto también ya puedes jubilarse en esta área, en este renglón 021. Las categorías de docentes, la oposición para ocupar puestos docentes, todas las plazas salen a oposición. Solo Huehuetenango tiene conformada la mesa donde seleccionan al personal que ocupa los puestos de docentes, o sacan a convocatoria y ellos eligen de acuerdo al perfil que se requiere al personal docente. Así son calificados y son seleccionados para que el director departamental los proponga a un puesto docente. Sé que muchas veces no se hace lo correcto o no, son personas que son representadas de diferentes entes y por lo tanto seleccionan a todo el personal que va a ocupar una plaza del 011. Para eso se refiere, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este punto. A mí me gustaría ampliar un poquito más este punto, pero solo tengo 2 minutos más. También se da lo que son los nombramientos, traslados, permutas y remociones. Las remociones las da el ministro de Educación, o sea, los despidos los da solamente el ministro de Educación. Ni el supervisor ni el director departamental puede destituir a ningún docente, ni a ningún personal administrativo. Debe de ser
en su ente, en su efecto, el Departamento de Legislación o de Leyes, en donde se estudia y se ve el caso, y si así lo refiere la ley, pues es destituida la persona. Caso contrario, un supervisor no puede destituir. Las permutas, por eso le digo, voy a ver si se realizan. Los traslados también no se dan por el momento, porque son puestos ahorita por lo menos fijos. Bueno, nos quedamos allí, yo creo que solamente, sí, la creación es de los Dideduco, las normas de organizaciones internas y análisis de algunos casos. Pues de repente platicamos algo de análisis de casos que se dan dentro y fuera de educación. ¿Alguna pregunta así rapidito? ¿No hay? ¿No hay preguntas? Licenciada, Dígame. eh, Nos hay volvemos a una... conectar. No tenga pena, unos 5 minutos, no hay problema. Dígame. Bueno, mientras prepara la respuesta, hay una línea de tiempo que le tenemos que entregar. ¿Podría, disculpe, expandir un poquito más en eso? ¿O dónde podríamos encontrar la información en la guía de trabajo? Vamos a ver a qué se refiere Eric. Voy a Sí, revisar y la su asistencia tampoco cronograma. se puede marcar en la plataforma. ¿Qué tiene? Un signo de interrogación aparece en lugar del botón para enviar la asistencia. Yo marqué en el primero, licenciado, pero saber si en ese sería. La verdad, solo a 11 AM salía nada más, pero no sé si ahí Bueno, sería